Ya ingresamos aquí en Doble Vía con Arturo para hablarles de un tema que seguramente va a ser fundamental en una semana muy particular, la Semana de la Noche de la Nostalgia, donde se mueven miles y miles de personas a lo largo de todo el país y donde se insiste muchísimo en el tema de, bueno, al ser un día de fiesta, un día de relax, no abusar del alcohol. Eso es bueno, Arturo, y se han hecho campañas interesantes en estas semanas de años anteriores, en estas noches de la nostalgia, para que justamente la gente se cuide más a la hora de manejar y consumir alcohol, ¿no? Es así, José, sobre todo porque, bueno, salimos todos, ¿no? Y la idea es, bueno, como se une al festejo siempre el alcohol, tratar de esta semana, por lo menos una semana al año, que la gente tome conciencia que realmente el abuso del alcohol o el alcohol combinado con la conducción puede ser un cóctel fatal. Hoy a la mañana estuvimos presentes en la Intendencia Municipal de Montevideo, donde ya se establecieron cuál es el programa de controles para toda la semana y después de esta semana también, algo que nos parece muy bien, mucha gente va a estar controlando, se va a cubrir prácticamente todo Montevideo y esto consideramos va a rendir sus frutos a la larga, ¿verdad? Sí, el alcohol que suele ser un componente peligroso, ¿no? Si se lo mezcla con la conducción y todo lo que hay que poner a la hora de subirse un auto a manejar por las calles, ¿no? Es así, mucha gente cree que es un elemento que puede excitar y llevar a la alegría. Puede ser que alguien con la primera copa tenga ese estado de euforia, quizás que lo lleve a alegrarse o a hacer cosas que no haría fresco. Pero evidentemente que el alcohol es una droga psicodepresora que lo que hace es desinhibir el sistema neuronal y por ahí uno empieza a hacer cosas que fresco no haría. Ese es el comportamiento que vemos a veces en los conductores o en la gente. Sí, nos has traído hoy, Arturo, uno de esos videos que sensibilizan, que buscan justamente que la gente empiece a tomar conciencia de lo que puede generar el alcohol mezclado con la conducción, en este caso. Exactamente, vamos a ver algo que para nosotros es un paradigma de lo a veces cómo mal actuamos con la conducción, ¿verdad? Lo vemos. Shall I tell you about my life? Say I'm a man of the world. I've flown across every time, and I've seen lots of pretty girls. Guess I've got everything I need. I wouldn't ask more, and there's no one I'd rather be. Never ever drink and drive. Could you live with the shame? From DOE, supported by AXA Insurance. Es un video fuerte, pero que se utiliza en muchos países. En Uruguay no lo vemos tanto en los medios de comunicación para justamente que la gente tome conciencia de cómo puede terminar de repente una noche de alegría o de un poco de bebida cuando uno se sube a un automóvil. Exacto, y sobre todo porque es una sociedad que asocia al festejo este tipo de conductas, de beber alcohol, y en el tema de la conducción es totalmente incompatible. Nosotros hoy tenemos una tasa de alcohol que está en 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre, consideramos que es un cero encubierto, pero más que eso lo que nosotros necesitamos es control, es decir, más allá de la tasa que se pueda definir, necesitamos un control. Esto para nosotros es fundamental, ¿verdad? Que podamos tener la posibilidad de que la gente no solamente se cuide esta vez que vamos a salir todo el mundo, ¿verdad? Y a festejar, sino que además tengamos una conducta que haga que otros también nos copien, porque esto es un tema de actitud más que de aptitud, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es el consumo de alcohol y lo que puede generar en la persona, las cantidades, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, un vasito, una copita, ¿cuánto significa, no? Que es mucho alcohol, ¿no? O poco. La gente te dice, bueno, yo me tomo una copa, o el médico me dice que me tome una copa. Consideramos que es vasodilatador, pero en grandes dosis realmente puede alterar inclusive la salud. Ahí tenés alguna placa que habla, por ejemplo, de lo que es una copa de vino. Por ejemplo, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿cuánto tiene de etanol puro una copa de vino? Bueno, el 10% es etanol puro, el 90% es agua. Entonces acá nosotros podemos decir, bueno, el tenor alcohólico del vino en nuestro país puede estar entre los 10, 12, 13 grados. Eso significa que en un litro de vino tenemos 130 gramos de alcohol puro. Para matar a una persona con 35 gramos de alcohol puro, de etanol puro,
es suficiente. Como acá está diluido con otros componentes, evidentemente que el cuerpo lo soporta. Pero esto es la verdad, si estuviéramos mirando un whisky, por ejemplo, la copa de whisky tiene un 40%, es decir, tiene un tenor alcohólico de etanol mucho mayor, más alto. Exacto, y además pasa mucho más rápidamente que el vino y la cerveza a la sangre. Esto es un elemento importante. Y debemos también desterrar muchos mitos que se manejan con respecto del alcohol. Primero, no es un alimento. Evidentemente que cuando se destila el alcohol o que se produce el alcohol en su elaboración, inclusive se mezclan con otros elementos, o sea que se puede decir que es una bebida adulterada. Por otro lado, lo único que conserva son las calorías, 7 calorías, .1 por gramo de alcohol. Es decir, si uno piensa en que va a adelgazar tomando alcohol, es lo contrario. Lo contrario. No sirve para combatir el frío. Si bien uno puede tener la sensación esa de calor, evidentemente que uno puede perfectamente morir por hipotermia. La otra no es estimulante. Sí, por ahí uno tiene en la primera copa una sensación de euforia, pero realmente es un elemento, es un misil directo al aparato nervioso central. Por lo tanto, no es un estimulante. No previene enfermedades del corazón. Como decíamos recién, pues es vasodilatador, pero hoy los médicos no lo están aconsejando como un elemento, como si fuera un remedio. No aumenta la potencia sexual, es contraproducente. Tú sabes que estuve el año pasado en Brasil, invitado a una conferencia, y antes que yo, un médico hizo toda una explicación del alcohol, cómo actuaba sobre el órgano genital del hombre. Si yo te digo que pasamos esto acá, no hay un hombre que tome una copa más de alcohol. Porque salimos de esa exposición realmente traumados. ¿Sí? Y algunos mitos que van generando las propias marcas, ¿verdad? Para poder colocar el producto, como suele pasar con cualquier producto que esté en el mercado. Claro, el problema empieza cuando se masifica, hace 30 o 40 años se masifica el aparato automotor, entonces el automóvil, mejor dicho, y entonces ahí se empieza a hablar de ya lo que es alcohol y conducción. Es una droga de abuso, es tóxica, ahora vamos a explicar por qué, psicoactiva, depresora y es un antialimento. Es una droga propiamente dicha porque cuando se introduce en el organismo modifica una o varias de sus funciones. Esto es realmente complicado. Tóxica, ¿por qué? Porque a determinadas dosis puede causar la muerte. Es una asesina neuronal, elimina neuronas, por lo tanto inclusive influye sobre la memoria. No médica, porque carece de indicaciones médicas o farmacéuticas hoy. Es psicoactiva, modifica la percepción sensorial, el humor, el comportamiento, las funciones cognitivas y el desempeño motriz. Es depresora, actúa directamente sobre la química de las células cerebrales, produciendo efectos sedantes, depresivos y narcóticos. Por ejemplo, el tiempo de reacción se ve aumentado. Con la conducción es uno de los elementos realmente complicados. Alienante, disminuye el sentido de alerta ante el peligro, interfiere el pensamiento lógico en la toma de decisiones, en la concentración y en la motricidad. Un elemento fundamental a la hora de ponerse frente a un volante. Es un antialimento. Contrario a lo que suele creerse, la fermentación elimina las propiedades dietéticas dejando solo sus calorías sin valor alimenticio como hablábamos hoy. Y vamos a ver cuáles son los efectos que tiene el alcohol mediante este video, algunos vinculados totalmente con la conducción. Aumento del tiempo de reacción. Aumentamos nuestra distancia de frenado. El alcohol retrasa nuestro tiempo de decisión y nuestro tiempo de reacción. Alteraciones visuales y auditivas. Dificultad para fijar la mirada. Para el seguimiento de objetos. Temblores en los ojos. Alteraciones del campo visual y deslumbramiento. Alteraciones de la motricidad. Reducción del número de movimientos y dificultad para coordinarlos. Concretamente, Arturo, me decías antes de la nota que ha ido bajando la cantidad de accidentes donde uno termina detectando alcohol en quien produce o quien participa en el accidente aquí en Uruguay. Bueno, yo creo que todo pasa por un tema de persuasión, ¿verdad? Si esto ha empezado en el ámbito familiar, tú recordarás que en tiempos mucho más atrás de nuestros padres y abuelos, uno empezaba a tomar cuando decía, bueno, llegaba a la edad adulta, ¿verdad? 18 años te convidaban con una copa de alcohol. Hoy, según la información de la Comisión Nacional de Drogas, lo que vemos es que la edad ya ahora es mucho más temprana del consumo del alcohol. Entonces esto hace que los chicos ya se suban a la moto, a la bicicleta, a la moto o al auto, y esto produce grandes problemas. Pero nosotros no vemos que sea el porcentaje mayor de siniestros,
vinculados al alcohol. Lo que sí vemos que quizás los más graves es donde ha pasado por ahí el alcohol. Para ir cerrando, ¿hay que bajar a cero el nivel de alcohol en sangre? Yo creo que no. Ya hoy tenemos una tasa 0,3 que, como dijimos, es una tasa cero encubierta. No conocemos países serios que la tasa cero esté vigente. Podremos hablar, bueno, sí, Río de Janeiro es un estado, Brasil lo ha puesto, pero hoy ya ha llegado a una meseta y de ahí no puede bajar. Nosotros creemos que lo más importante de esto es, primero, la fiscalización, pero la fiscalización continuada, ¿verdad? Necesitamos educación, convencer a la gente. Por ejemplo, todo esto que acabamos de ver y de decir, supongamos que vas a una góndola y vas a tomar un alimento y en la parte de afuera del producto dice todas estas cosas que vimos. No es un alimento, engorda, te quema las neuronas, es un elemento depresivo. ¿Lo consumirías? No. Entonces creo que pasa por ahí un poco, ¿verdad? Por convencer a la gente que el alcohol realmente es una droga y que hace mal. Pero como está vinculado y ya desde hace 5.000 años o más, antes de Cristo, ya se hablaba de esto, del alcohol, y después pasa a través del mar al Mediterráneo y en la época moderna a nosotros, bueno, la gente lo ha adoptado de otra manera. Pero realmente nosotros vimos unas experiencias en Colombia donde las fiestas se hacen con cero alcohol. Es decir, sean fiestas de 15 años o de 18 años y se hacen sin que exista una sola gota de alcohol. Quizás por ahí se podría empezar a fomentar ese tipo de situaciones. Y si aquello empezó con un tema de los padres que convidaban al hijo, bueno, hoy el tema quizás debería empezar en la mesa, ¿verdad? Cuando uno empieza a hablar de alcohol, hacer ver cuáles son los problemas que nos produce y realmente compararlo con otras drogas sociales, quizás está la peor, pero fundamentalmente cuando la vinculamos con la conducción es totalmente incompatible. Ahora, si tú me decís, ¿se puede beber hasta 0,3 y poder conducir? No. Si vas a conducir, cero, porque ya hay evidencias científicas que con una sola copa de alcohol nuestro organismo ya no está en condiciones de tener, primero, la percepción del riesgo, las distancias de seguridad se modifican y por ahí ya tenemos unos primeros problemas que aunque el individuo externamente no se le pueda notar, internamente el individuo va con el cerebro ya modificado en cuanto a todo lo que es el nivel atencional. Por lo tanto, alcohol y conducción en esta semana y todo el año y toda la vida no lo deberíamos poder combinar. Eso es un cóctel fatal realmente. Arturo, gracias. Una semana entonces para tener, por lo menos puede servir para empezar a tomar conciencia de estas cosas que hemos estado hablando, que no es poco. Y que así sea. Nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad.